Hay ideas que, más que buscar ser entendidas, parece que existen solo para desafiarnos. Hoy vamos a meternos con una de las más radicales, una afirmación que nuestra propia mente, por su diseño, se niega a registrar. ¿Listos para un pequeño cortocircuito? Yo soy el desorden del mundo. A ver, uno escucha esto y la reacción inmediata es pensar que es como una confesión moral, ¿no? Como admitir una culpa. Pero no, para nada. Es la descripción de una estructura, una constatación de cómo funciona la conciencia, y esa es una diferencia clave. De hecho, esta idea es tan, pero tan ajena a nuestra forma de ver la realidad que es literalmente irregistrable. Simplemente no entra en el sistema operativo básico que nos dice «yo estoy acá» y el mundo está allá afuera. Es una frase que el sistema sencillamente no sabe cómo procesar. ¿Y qué hace la mente cuando no puede procesar algo? Pues lo traduce a un lenguaje que no le haga daño. Convierte esta afirmación sobre la estructura de la percepción en algo moralista, como «bueno, yo también tengo mis defectos», o en un llamado a la acción tipo «hay que cambiar las cosas». Pero el punto original se pierde por completo. La idea no va de imperfección moral, va sobre esta realidad inevitable de que quien observa es parte de lo observado. Ok, entonces, para poder entrarle a esta idea, primero tenemos que ver cómo es que construimos esa división. ¿Cómo es que el mundo nos parece algo ajeno, algo que está allá? Vamos a analizar un poco la anatomía de esta separación. Miren, la conciencia promedio no habita en el mundo entero, para nada. Opera dentro de lo que podríamos llamar un radio psicológico del yo, que es muy chiquito. Es como si viviéramos en una pequeña fortaleza mental, y solo lo que pasa dentro de sus muros nos parece de verdad real. ¿Y qué hay dentro de ese radio? Bueno, lo de siempre. Nuestro bienestar inmediato, nuestra historia personal, las relaciones cercanas, los problemas del día a día, la imagen que tenemos de nosotros mismos. Este es el territorio que defendemos. Este es nuestro mundo real, el único que habitamos con toda nuestra energía y atención. Y esto es importante, porque significa que todo lo que queda fuera de ese perímetro, ya sabes, las guerras, el sufrimiento colectivo, la violencia estructural, no se procesa como una realidad vivida, se convierte en información, en noticias que comentamos, sobre las que damos nuestra opinión y que al final archivamos y olvidamos. Y aquí se ve la división clarísima. Por un lado, la realidad vivida, lo que de verdad sentimos como nuestro, y por otro, la realidad como información, algo sobre lo que solo comentamos. Esta fractura, este yo acá y el mundo allá, no es un error inocente, ¿eh? Es una construcción. Pero, ¿quién es el arquitecto detrás de todo esto? Bueno, vamos a eso. Pasemos a identificar al arquitecto de este conflicto, a la herramienta que activamente construye esta división fundamental entre uno y el mundo. El arquitecto es el pensamiento mismo. Es que el pensamiento no es un observador neutral de la realidad, ni mucho menos. Es una fuerza activa, que fragmenta, que divide, que crea categorías para poder manejar las cosas. Su función principal, al crear identidades, es introducir la división. Y la lógica es implacable, es súper directa. El mismo movimiento de la mente que dice «yo soy esto», ya sea una nacionalidad, una ideología, una creencia, ese mismo movimiento crea automáticamente la categoría opuesta. Tú eres aquello. Y la consecuencia lógica, inevitable, de esa división es el conflicto. Pero claro, es muy fácil distanciarse de esto. Usamos la escala de los conflictos para librarnos de la responsabilidad, para decir «eso no soy yo», sin darnos cuenta de que la mismísima estructura opera en cada nivel de nuestra vida. El yo enseguida salta a defenderse diciendo «a ver, yo no empiezo guerras, yo no tengo poder, yo no soy violento». Y en apariencia, pues son afirmaciones ciertas, pero se basan en un error fundamental. Una ilusión que nos viene muy bien. El error es que confundimos el tamaño del conflicto con su naturaleza. Nos creemos libres de culpa porque nuestra violencia es chiquita, educada, socialmente aceptable. Pero la raíz, la estructura que está por debajo, es exactamente la misma. Y la estructura es idéntica en todas las escalas.
El mismo mecanismo de división que genera guerras entre naciones es el que crea exclusión entre grupos sociales, y es exactamente el mismo que opera en nuestras discusiones diarias. En esa simple separación entre mi opinión y la del otro, la raíz no cambia. Entonces, acá viene el punto crucial. Si entender todo esto con la cabeza, con el intelecto, no es suficiente para cambiar la estructura, entonces, ¿qué lo es? Y esto nos lleva a un territorio completamente diferente. Y ese territorio es la diferencia fundamental que hay entre entender algo con la mente y verlo directamente. Es un salto más allá del pensamiento. La clave está en dos formas de conocer muy distintas. Por un lado, está el reconocer, que es un proceso del pensamiento. Es lento, compara con el pasado, clasifica, es la mente interpretando la realidad. Pero ver es otra cosa. Ver es percepción directa, es inmediato, sin filtros, sin la distancia del análisis. Es una percepción sin el yo metido en el medio. Y aquí está la gran paradoja. El yo no puede resolver un problema que el mismo yo crea. Cualquier intento de cambio que nazca del yo está condenado a repetir el desorden porque usa las mismas herramientas que lo originaron. Entonces, si no hay una salida desde adentro de esa estructura, ¿qué nos queda? Cuando se ve la total inutilidad de las soluciones que vienen del pensamiento, emerge una nueva realidad, una que a veces se nombra como silencio. Pero ojo, es importantísimo entender qué no es este silencio. No es una práctica para cultivar, ni una meta que hay que alcanzar. Es simplemente la ausencia de ese movimiento innecesario del pensamiento. Es la quietud que queda cuando se termina la huida psicológica. Es el estado en el que el desorden deja de ser alimentado. Y esto cambia por completo lo que significa responsabilidad. La verdadera responsabilidad no es una culpa que hay que cargar, sino un deber ineludible, el deber de ver. Ver la estructura del pensamiento, ver cómo fabricamos la separación y, sobre todo, ver que quien observa no está, de hecho, separado de lo observado. Y así volvemos al principio. Yo soy el desorden del mundo. Ahora la frase ya no suena como una confesión, ¿verdad? Se revela como lo que es, una constatación estructural precisa, una verdad de la percepción. Y así, el desorden continúa, no porque haya una condena sobre la humanidad, no porque así seamos. Continúa porque la estructura se mantiene intacta mientras nadie se ve a sí mismo como parte de ella. La pregunta final, entonces, no es ¿cómo cambiar el mundo?, sino ¿somos capaces de ver?